Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Voy a ver si se escucha el sonido. Vamos a ver. Hola, Hola, profe, profe, ¿sí ¿sí se se escucha? escucha? Ok, voy a empezar entonces. Ok. Bueno, esta es nuestra primera clase entonces de lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver el tema de Arduino. Ok. Y antes de empezar entonces vamos a ir viendo lo que es un protoboard. Un protoboard es un elemento que también algunos lo llaman breadboard. Ok. Y es un elemento que se usa para conectar dispositivos. Ok. Entonces tenemos nuestro Arduino. Tenemos los cables de conexión, que pueden ser así estos largos como ven aquí, o pueden ser unos cortitos que se colocan dentro de esto. Los más cortos son más estéticos, ¿ok? Y se puede comprar esto o se puede hacer. Por ejemplo, se corta de los cables de red y se va colocando por trozos. Así se puede ir armando los cables de conexión. ¿Ok? ¿Cómo están distribuidos estos? Vamos a ver en el video, pero también le voy a explicar antes de empezar. ¿Ok? Esta línea que separa acá es una divisoria que básicamente separa este grupo de este otro grupo. Entonces estos dos grupos están separados. Y si ven acá unas muescas, van a ver acá unos encastres. Es para aumentar el tamaño de este protoboard. Entonces, si uno quiere protoboards más grandes, evidentemente puede comprar protoboards más grandes, pero estos se pueden ir añadiendo por grupos. ¿Ok? Y esta área que ven aquí, donde ven de color azul o ven de color rojo generalmente, es la parte de alimentación. Entonces aquí se alimenta con positivo y negativo, o sea, 0 voltios que es o masa y 5 voltios. O en algunos casos 3,3 voltios, dependiendo qué es lo que se va a conectar. ¿Se puede conectar más de 5 voltios? Sí se puede. ¿Okay? Eso va a depender un poco de qué circuito uno quiere conectar. ¿Cómo están ubicados estos? Están ubicados acá por líneas. Ven acá que acá básicamente hay uno y dos cables. ¿Ok? Entonces uno es los cables de la línea positiva y otro es los cables de la línea negativa o masa o GND. ¿Ok? 5 voltios y GND. Y esto se va conectando por líneas. Todas estas líneas están conectadas por una chapita acá debajo. Y sirve para la parte de alimentación. Entonces tienen aquí en este extremo y en este extremo. ¿Se puede hacer un salto de aquí a acá? Sí se puede. Y se puede usar los dos lados para interconectar la alimentación. También podemos alimentar esta zona. ¿Ok? Pero esta es la zona donde se colocan los componentes. Entonces, aquí de forma de columnas, vamos a ir colocando los componentes. En todas estas zonas vamos a ir colocando los componentes. No se colocan de la misma forma, de forma de líneas como aquí, porque si no podemos quemar los componentes. ¿Ok? Entonces se colocan en forma de columnas acá. Y toda esta línea que ven acá de forma de columnas está interconectada. Entonces se conecta de esta forma. Si vamos a colocar un circuito integrado o alguna cosa que tiene patitas de ambos lados, entonces se usa esta separación. Entonces si colocamos un circuito integrado, algunas de las patitas van del lado superior y otros van del lado inferior. Así se ubican porque esto está separado aquí. Bueno, y para entender más, entonces vamos a ver el video, ¿ok? Ahí voy a conectar y vamos a ir viendo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este máster en Arduino y llegó el turno de la protoboard. ¿Qué herramienta, sí señores, cómo vamos a usar de manera intensa este artilugio durante todo el curso y creo que durante toda nuestra vida de desarrolladores? Cabe aclarar que nos va a servir para llevar adelante de manera rápida nuestro prototipo sin necesidad de tener que recurrir o a una protoboard de estas que se sueldan
o bien ya a un circuito impreso. Tengo que decirles también que hay algunos proyectos que, dada su complejidad, es imposible hacerlos en protoboard, sobre todo cuando hay señales delicadas. ¿Cómo se utiliza este interesante artilugio? De la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es identificar algunas partes. Miren, de este lado tiene estas muescas, son como unas trabas que van a permitir ensamblarlo o enchufarlo con otra protoboard. ¿Ven? Acá hay las mismas trabas, pero hembras. Entonces yo voy a poder ensamblar y adicionar cuantas protoboards yo necesite en caso de que sea un proyecto muy grande. La protoboard posee en sus extremos, superior e inferior, dos líneas bien definidas a donde nosotros vamos a conectar la fuente de alimentación. Miren, esto es muy sencillo. En el interior de la placa hay unos conectores, hay unas chapas que en este caso, en las fuentes, y solo en las fuentes, corren de manera longitudinal. Entonces, yo voy a poner aquí el negativo. En este caso estoy conectando el GND del Arduino, el negativo del Arduino, y acá voy a poner el positivo. Entonces va a correr por todo este lugar el positivo. Y por toda esta línea va a correr el negativo. Miren que también tenemos otra fuente de este lado. Esta fuente nos va a servir para lo siguiente. Yo puedo ponerla en paralelo con la fuente que conecté arriba. Un momento, yo lo hago. Ahí está. Y de este lado, más abajo, voy a proceder a conectar el otro extremo. Entonces, acá ya voy a tener alimentación de ambos lados. Por lo general, el azul o celeste me marca el negativo y yo tengo que enchufar el positivo. Ya no se nota, ha tenido muchas batallas esta protoboard, pero acá sabía ver una línea roja, está muy tenue, pero les dejo una imagen para que vean. Esta línea es la que va a poseer el positivo. Como la conecté con este cable a ambas en paralelo, también voy a tener positivo acá y negativo acá. ¿Por qué es bueno tenerla de los dos lados? Y porque cuando necesite llevar positivo, por ejemplo, a este punto, me va a convenir sacarlo de acá y no traerlo desde el lado opuesto. También es bueno tener dos fuentes porque tranquilamente podría tener 5 voltios acá arriba y acá abajo podría tener 12 voltios si tuviera que alimentar un motor, por ejemplo. ¿Cómo funciona lo del medio? Lo que primero resalta es este surco. Este surco físico también es eléctrico porque está separando o aislando esta sección de la sección de abajo. ¿Y cómo están interconectados en su interior estas partes grandes de la placa? Y es de la siguiente manera. Acá va a estar vertical. Por ejemplo, voy a usar un cable para señalar mejor. En esta sección vamos a decir, por ejemplo, este orificio de aquí va a estar conectado eléctricamente con este, con este, con este y con este. Pero no va a seguir para estos, porque el surco los separa. Pero también las aislaciones se producen hacia los costados. Así como dijimos que esta línea va a estar completamente conectada, no tiene ninguna conexión con la vecina. Entre líneas vecinas no hay conexión alguna. Entonces, esto me va a permitir poder hacer este tipo de configuración. Voy a conectar un LED al que sabemos le tenemos que agregar en su pata positiva, o sea, así, una resistencia para que no se queme. Entonces, vamos, conectemos el LED. ¿Cómo haríamos? Bueno, lo puedo conectar en cualquier lugar. Vamos a conectarlo ahí. Yo lo voy a doblar para que se note cómo está enchufado. Vamos a enderezar las patas. Voy a poner la pata positiva a la derecha y la negativa a la izquierda de la imagen. Ahí. Lo voy a doblar ahí para que se vea bien en la cámara. Entonces, lo primero que le voy a llevar va a ser a este LED, le vamos a llevar negativo. Entonces utilizo este cable y voy a poner el negativo ahí. ¿Ven cómo? Ahí se nota mejor. ¿Ven cómo la pata negativa del LED se conectó eléctricamente a este cable negro? Hubiera sido lo mismo si este cable lo enchufo ahí. Lo mismo. No hubiera sido lo mismo si lo enchufo acá al lado, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, lo voy a dejar ahí. ¿Y a dónde enchufo el otro extremo del cable negro? Los voy a separar, si no molesta.
este extremo lo voy a poner en la fuente, en el negativo de la fuente, que viene del Arduino. Hasta ahí súper claro. Sería lo mismo ponerlo ahí. Mientras lo enchufe en la línea del negativo, en cualquier lugar sería lo mismo. Pero bueno, por una cuestión de orden, a la misma altura lo voy a poner. Ahora me falta el positivo, pero el positivo tiene que pasar por una resistencia. Voy a poner la resistencia en la pata larga del LED, ahí, que sería lo mismo que ponerlo acá. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a poner un poco el Arduino en escena para que vean cómo conecté el positivo de la fuente con este cable rojo hasta los más 5 voltios del Arduino. Y de GND saqué un cable marrón que viene acá al negativo de la protoboard. Entonces, voy a energizar mi Arduino y a partir de ahora se trabaja con un poquito más de cuidado, no porque sea peligroso, sino que es peligroso para nuestra placa, porque si cometemos un error podríamos dañar el Arduino Uno, pero nunca hay que tener miedo, simplemente estar atentos. Le tengo que llevar el positivo. Entonces miren esto. ¿Vieron cómo se enciende? ¿Por qué? Porque estoy llevando positivo con este cable blanco, ven a donde lo conecté el positivo, al extremo de la resistencia. La energía está bajando por acá, está yendo a la pata positiva. Pero esto es como poco práctico, ¿no? Entonces vamos a prolijar los tantos. Voy a agarrar la resistencia, esto es algo típico, lo voy a doblar. Bueno, como ven, para que sea más visible me he salteado, con este puente que hice en la resistencia me he salteado una fila, pero tranquilamente también lo podría haber conectado acá. ¿Qué voy a hacer entonces ahora? Con el positivo, a ver, ya conecté el Arduino de nuevo para que tenga electricidad. Con el positivo, que toco este alambre y prende el LED, me voy a venir y lo voy a enchufar acá. Y para terminar, este surco dijimos que separaba los tantos de la parte superior de la parte inferior. Desconecto el LED. Si me voy abajo, no funciona. ¿Por qué? Porque este surco divide, como les dije, eléctricamente ambas partes. Para que este LED encienda, yo tendría que realizar esto mismo, pero del lado de abajo. Bueno, no hay como practicar para entender y aprender. Si seguían siempre por el esquema que aparece en pantalla, no van a tener inconvenientes, consúltenlo a la menor duda, y a la segunda duda también me pueden consultar a mí, que con gusto les voy a responder. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo, nos vemos en el siguiente. Ahí les comparto toda la pantalla. Voy a compartir toda la pantalla ahí. Para programar en Arduino tiene su propio IDE, ¿ok? Y básicamente van a bajar de arduino.cc/n software, ¿ok?
van a bajar la versión que necesitan. ¿Ok? Esta es la más actual que está acá. ¿Ok? Y básicamente pueden bajar ahí. Si van a programar en Arduino, entonces pueden bajar este software. ¿Ok? Y luego instalarlo. ¿Ok? Mientras doy la clase se va a instalar para que puedan entender el proceso de instalación. Bueno, ahí se va a bajar. ¿Ok? Bueno. En la clase de hoy entonces vamos a ir viendo que es cómo encender un LED utilizando Arduino. ¿Ok? Y luego vamos a hacer una simulación para poder entender más ese proceso. Lo que vamos a hacer es el famoso ejemplo de Blinking LED, que ya viene incluido dentro, eh, que viene incluido generalmente dentro de una placa nueva de Arduino. Ya está funcionando eso. O bien está dentro de alguno de los ejemplos que viene con IDE de Arduino. Entonces, tienen ahí eso o tienen en internet un montón de tutoriales respecto al Blinking LED, que es uno de los primeros ejemplos que se usa. ¿Ok? Y lo que hace es básicamente utilizar el pin número 13 del Arduino, que vamos a ir viendo enseguida eso. Nada más que comentarles lo que vamos a hacer. Y eso va conectado al pin número 13, uno de los extremos del diodo LED, y el otro extremo va a ir conectado a GND. ¿Ok? Y a través de la programación de Arduino vamos a hacer que se encienda y que se apague eso. Em, Dicho de otra forma, a ver. Me voy hasta el simulador que se llama Tinkercad y luego les voy a compartir eso. Tinkercad es un simulador de Autodesk. ¿Ok? Y yo lo estoy conectando ahora para utilizarlo con Gmail directamente sin crear una cuenta. ¿Ok? Lo estoy asociando directamente al correo. El ejemplo que tienen ahí básicamente es este que les voy a mostrar ahora, que es este que está aquí. ¿Ok? Encender y apagar un LED con Arduino. Si vemos la simulación, van a ver cómo se enciende y apaga esto. Vos ahora estás mostrando tu pantalla, profe. Si no se ve nada, No, no se ve. ok, voy a compartir entonces. Voy a compartir toda la pantalla luego. Ahí se ve. Yo todavía no veo. No se ve nada. No. Bueno, entonces voy a compartir directamente.
directamente de la página web. Ahí se ve. No veo. No sé si. Voy a probar saliendo y volver a entrar porque. Bueno, No, profe, no me aparece nada. nuestro simulador tiene que y ponemos Start Simulation, ¿ok? Y ahí deberíamos ver cuando se enciende y apaga este LED, ¿verdad? Que es la primera práctica con Arduino. Ok, bueno, y eso es, ok. De la página em, de Arduino, entonces de arduino.cc software, vamos y hacemos doble clic en download y se va a bajar el software de Arduino, que es este que está acá, y ya se bajó completo. ¿Ok? Hacemos doble clic y se va a instalar en nuestra computadora. Es para tener ese software si es que no tenemos instalado en otras máquinas. Entonces, arduino.cc barra software, o escriban en el navegador bajar ID de Arduino y les va a llevar a esta página. Entonces ahí vamos a iniciar el proceso de instalación del software. Esta versión tiene una versión en la nube para programar, o tiene esta versión que es la que bajamos aquí, ¿okay? Que es el Arduino IDE. ¿Okay? Es más cómodo el Arduino IDE si tienen en su computadora, pero si están en un lugar donde no tienen esto, entonces, y tienen su dispositivo, entonces pueden usar en la nube para programar. ¿Okay? Tienen dos versiones disponibles. Bueno, voy a colocar en la plataforma después, básicamente, el enlace del simulador con esta práctica. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer ahora es, básicamente, vamos a copiar vamos a ejecutar esto, ¿ok? Entonces vamos a ir utilizando. Vamos a entrar en el login para loguearnos. Pueden asociarse a su cuenta de correo, que es lo más fácil que pueden asociar. Yo asocio por mi Gmail. Continuar con Google.
Bueno, mientras se conecta ahí eso, voy a continuar entonces. Ok. Entonces nuestro primer ejemplo va a ser para perder un LED. Ok. Y para ellos vamos a necesitar conectar en el pin número 13 del Arduino que vamos a ir viendo después. La parte positiva del LED y la parte negativa vamos a ir colocando a GND, entonces se cierra el circuito ahí. Entonces eso es lo que se busca y van a tener conectado de esta forma. El pin número 13 que les voy a mostrar después, que este pin número 13 tiene una resistencia interna, entonces no requiere una resistencia física. ¿Okay? Directamente se puede conectar un LED acá sin problema. ¿Okay? Pero a modo de ejemplo se le puede colocar un LED. ¿Okay? Lo único que va a hacer es, va a disminuir un poco su intensidad de luz. ¿Okay? La luz va a ser un poco menos porque tiene una resistencia. ¿Okay? Entonces, a menor resistencia que se le agregue aquí, entonces va a brillar más. Y a mayor resistencia va a hacer que esto se vaya oscureciendo. El tema es que si no tiene una resistencia, para los diodos que son comunes, esto va a quemarse. Por eso es que se le coloca de protección una resistencia. Si ven en los ejemplos van a encontrar con los valores de 330 ohmios y los valores de 220 ohmios. ¿Okay? Y estas resistencias que se llaman resistencias de Through-Hole, que son estas resistencias más grandes, ¿okay? Que no son de montaje superficial, son grandes, tienen código de colores y mediante esos códigos de colores se los puede reconocer. Hay programas para el celular o en internet que te permite rápidamente distinguir los códigos de colores. Entonces puede ser rojo, rojo, marrón y, y dorado. ¿Okay? Y uno se va en la tabla y coloca esos colores y te va a salir el valor de la resistencia. Generalmente estos diodos vienen por colores y según esos colores están unas tablas de cuánto es el voltaje que va a soportar, y esto está alimentado con 5 voltios en su salida. ¿Okay? Entonces con 5 voltios se queman generalmente estos LEDs. En el mercado existen unos LEDs que soportan 5 voltios, entonces probablemente no requieren o no requieran resistencia, pero se acostumbra a colocar porque generalmente se consiguen los LEDs más baratos. ¿Okay? Entonces estos sí requieren resistencia, excepto, como ya dijimos, en el pin número 13. Además de eso, en la placa del Arduino 1 también está un LED que es de montaje superficial, que ven acá marcado en color rojo, y la letra L. Entonces, cuando uno compra su primera placa de Arduino y lo enchufa aquí con el puerto USB o acá con una batería, entonces lo primero que empieza a funcionar es el código que vamos a hacer ahora, que es el Blinking LED. ¿Okay? Entonces este se prende y apaga de fábrica. ¿Okay? Entonces ya vemos que funciona. Entonces si no se prende, entonces algo, la placa está dañada o bien falta cargar el programa para poder probar eso. Entonces se conecta de esta forma. Aquí lo ven distribuido de otra forma. El pin número 13, una resistencia, la pata más larga del LED conectada con la parte positiva, que es el pin número 13, y la parte negativa del LED conectada a GND. Esa es la forma. Ven cómo acá está doblada la pata, entonces esta es la pata más larga. La pata más larga del LED. El LED es un elemento que solamente conduce energía en una sola dirección. Su simbología luego es más o menos como una flecha. Entonces conduce energía de una sola dirección y ese circuito se forma de esta forma. La fuente de alimentación alimenta la pata más larga y eso termina en GND. Entonces ahí se cierra el circuito. Y bueno, y lo que hace el programa de Arduino es
encender la alimentación por un tiempo y luego apagar. Y con eso hace el efecto de que esto se prenda y apague. Eso es lo que hace. En una imagen que salga mejor, les voy a mostrar los elementos que tiene básicamente el Arduino Uno, cualquiera de sus versiones, R1, R2, R3 y R4, que deben ser casi todas compatibles. ¿Okay? Les voy a mostrar cuáles son los pines que maneja. En este caso no se ve muy bien, pero después les muestro. Si lo vemos a nivel de circuito, básicamente el pin número 13, entonces como nuestra batería, y alimenta al diodo LED, y esto termina en GND, ahí como muestra que se cierra el circuito. Y como ven, la flecha indica el sentido de la corriente, que básicamente de la alimentación positiva hasta la negativa, ¿okay? A GND. ¿Okay? Entonces ahí tienen el esquema del circuito para poder entender dónde abre y dónde cierra el circuito. Entonces aquí se cierra ese circuito. Acá tienen una foto como queda eso. ¿Okay? Entonces el pin número 13 se conecta a una patita del protoboard y en la misma dirección se coloca la resistencia y desde la misma resistencia se coloca a la pata más larga del LED y en el otro extremo, que es la pata más corta del LED, se conecta a la parte negativa y esa parte negativa se conecta con el GND de Arduino. Ahí entonces se cierra ese circuito y ahí podemos ver que se enciende y que se apaga. También podemos colocarlo directamente al zócalo, como ya tiene una resistencia. Entonces la patita más larga del LED se coloca en el pin número 13 y la pata más corta en GND, ahí directamente. Ahora, ¿qué es un diodo LED? O sea, ¿qué es un LED? ¿Okay? Un LED es básicamente un diodo emisor de luz. Como ven acá en el circuito, su simbología es esta que ven aquí. Y como todo LED, entonces solo permite el paso de la energía en una dirección, que básicamente es desde la parte positiva, que es el ánodo, hacia el cátodo. Entonces es desde el ánodo, la pata más larga, hacia el cátodo. Ese es el sentido de la corriente, como ven aquí. Y empieza en la parte de alimentación, que es VCC, y termina en GND. Ahí se cierra ese circuito. ¿Okay? Y acá ven desde el ánodo hacia el cátodo. Bueno, ¿y cómo se reconoce eso visualmente? Aquí tienen. La forma más fácil es ver que esta pata es más corta. ¿Okay? Y si no, van a encontrar también acá mirando de esta forma. De hecho, si conectan mal, invierten la polaridad y ahí le va a funcionar. ¿Okay? Y si intercambian de los dos lados y no funciona, entonces está dañado el LED. ¿Okay? Entonces el diodo básicamente es un elemento que conduce energía en un solo sentido y en el caso del LED emite una luz. Es un diodo emisor de luz. Ahora vamos al código fuente. ¿Okay? Básicamente es una versión modificada del C++, ¿okay? Donde se le agregan unas sentencias que se denominan Wiring. Sus creadores crearon un lenguaje que se denomina Wiring. Y básicamente es una sentencia derivada del lenguaje C, donde tienen algunos comandos para activar la parte digital y la parte analógica de ese Arduino. ¿Okay? Bueno, ok. Acá ya estoy instalando todo el IDE Arduino. Okay. El que ustedes ven acá es el IDE Arduino y tiene algunas partes importantes. ¿Okay? Con este básicamente permite cargar los programas. ¿Okay? File, después hay ejemplos o pueden crear su... El programa fuente se denomina Sketch de una forma
más amena, para no llamarle código fuente, le llaman sketch. Y bueno, y acá tiene un montón de herramientas que se le pueden colocar como plugins. Y tiene este botón que se llama Upload, ¿ok? Que básicamente eh, sirve para enviar el programa fuente ya compilado, que básicamente es un archivo hexadecimal o binario, y ese binario se deposita en el circuito integrado del, del Arduino, ¿ok? Entonces, básicamente es un programa de computadoras, es lo que se coloca ahí, ¿ok? Compilado. Entonces es un lenguaje C compilado en partes que nos permiten generar código en binario, y ese binario se deposita en el microcontrolador, ¿ok? Y ahí va a funcionar. Esto le voy a mostrar en la simulación directamente, solo que estoy haciendo un repaso acá del material para que puedan entender, ¿ok? Entonces este es el primer sketch, que sería como el Hola Mundo, y básicamente un programa es un sketch, ¿ok? En el Arduino. El ejemplo que viene con el Arduino se llama Blink o Blinking LED. Y ese es uno de los primeros ejemplos, y lo que hace es básicamente prender el LED por un segundo y apagarlo por otro segundo, ¿ok? Eso es lo que hace. Y acá tienen toda la explicación de cómo hace eso, ¿ok? Nosotros vamos a ver directamente en la simulación eso. Bueno, el Arduino tiene dos bloques principales, que es el setup, que por su nombre es la parte de configuraciones, y la otra parte que tiene es el loop, que es un ciclo infinito, ¿ok? Y en ese dentro del ciclo infinito se ejecuta siempre el programa hasta que se desconecte la alimentación, o por algún motivo hagan que no se ejecute más ese proceso, ¿ok? Pero lo primero que hace es eh, habilitar el setup, y tiene una función que es principal, que es el pin mover, y acá le pasan el número del pin del Arduino, y si quiere que sea pines de entrada o salida. En nuestra primera clase todos van a ser de salida, ¿ok? Es decir, que van a funcionar como batería, ¿ok? Entonces eso es lo que va a hacer. Entonces vamos a configurar algunos de los pines como salida, ¿ok? Eso se hace con la parte con la parte digital, ¿ok? Con la parte analógica, el Arduino solo tiene entradas analógicas, entonces no hay problema, no tiene configuración. Pero los que son de entrada y salidas digitales pueden ser de input o de output, ¿ok? Eso es lo que se define. Y dentro del otro bloque principal, básicamente después del pin mover, básicamente tienen un loop, y ahí básicamente lo que se hace es ejecutar este digital write y un delay. Digital write prende o apaga un pin del Arduino, y delay hace un retardo. Como es un microcontrolador muy, bueno, era un microcontrolador, hoy en día están cambiando eso, están volviendo un poco más potente, pero por compatibilidad siempre sigue siendo esto. La tendencia es que son microcontroladores que no son multitarea, que solamente se ejecutan en forma secuencial. Entonces, para eso se le agrega un delay. Entonces, prende un LED por un tiempo, y delay es básicamente el retardo. Mientras esté en el retardo, básicamente el microcontrolador no hace nada. Entra en un mini ciclo while, ¿ok? Entra en un ciclo while hasta que se termine ese proceso, ¿ok? Es una mala forma de distribuir trabajos. Después vamos a ver otras formas de distribuir el tiempo más efectiva, ¿ok? Y de hecho hay un ejemplo que se llama, dentro de la misma
dentro del mismo IDE de Arduino hay un ejemplo que se llama Digital Without Delay. ¿Ok? Entonces, ese no utiliza el delay, sino utiliza un contador de tiempo que es mucho más preciso porque no hace que el microcontrolador quede ocioso por algún periodo. ¿Ok? Pero son estrategias. ¿Ok? Si tu programa no es muy demandante en cuanto a tiempo, entonces se le puede agregar un delay. ¿Ok? Si es muy demandante cuánto tiempo, entonces cambias el algoritmo de delay por otro. Entonces es eso. Entonces tenemos el pin model que es para básicamente para decirle al pin de Arduino, este pin vamos a usar para entrada o este pin vamos a usar para salida. ¿Ok? Y Digital Write prende y apaga un LED. ¿Ok? Entonces va a tener esta forma. Digital Write, el número de pin, y un valor de high es prendido. ¿Ok? Y un valor de low es apagado. Que sería como un valor de 1 o 0, o verdadero o falso, true o false. Y básicamente lo que hace es, si es un valor high, enciende a 5 voltios. Y si es 0, apaga con 0 voltios. Eso es lo que hace. Es como una batería. Conecta o desconecta y 5 voltios es lo máximo que puede alimentar el Arduino. Y el delay, básicamente, el que ven aquí, es un retardo en milisegundos. Entonces, delay 1000 sería como un retardo de un segundo. ¿Ok? Entonces, sería un segundo se prende y otro segundo se apaga. Eso sería la explicación del código que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, es eso más que nada. Y el Arduino tiene estos bloques principales, eh, que son básicamente el setup y el loop. El setup que ya vimos es básicamente la parte de configuraciones y el loop es básicamente un ciclo while, que es un ciclo infinito de ejecuciones. Esto tiene casi todos los PLCs y los sistemas de automatización, donde básicamente se enciende un programa o la alimentación y entra en el setup, una sola vez entra en el setup y luego entra al loop y se ejecuta indefinidamente. Entonces todo proceso industrial de las máquinas, incluyendo el Arduino, y los microcontroladores funcionan de la misma forma. Se enciende la máquina, entra en el setup una vez y luego pasa al loop y el loop queda en una ejecución indefinida. ¿Ok? En los aparatos como PLC y otros industriales, tiene el Watchdog Timer que permite parar cuando el loop tiene problemas. ¿Ok? En el caso de los microcontroladores también tienen esa capacidad. Pero en el caso del Arduino, eso está desconectado. ¿Ok? Habría que ver si hay alguna forma de conectar eso o no. Pero por defecto, el Watchdog Timer está desconectado. ¿Ok? Entonces, es eso. Hay que ver si en algún material se puede habilitar o no. Pero por defecto eso no aparece porque en el Arduino se programan las cosas más comunes de los microcontroladores. Y el Watchdog Timer no todos los microcontroladores tienen. Entonces por eso evidentemente pueden ser que lo hayan dejado atrás. ¿Ok? Y como les dije, Sketch es básicamente el programa fuente. Y dentro del Sketch están el bloque de setup, que es una función de lenguaje C, y loop, que es otra función de lenguaje C. ¿Ok? Entonces es una versión modificada. ¿Ok? Bueno, y ahora voy a buscar una imagen de Arduino. No sé si está en el simulador o dónde puedo encontrar eso. También puedo simular acá por Boki. Voy a simular un Arduino.
Y acá tiene, si usan Woki como simulador, tienen varios ejemplos que ya está preparado. ¿Ok? Podemos usar un Arduino 1. Blinking LED Thinking Card. Pueden elegir algunos de los ejemplos que están por aquí. ¿Ok? Simplemente escribiendo Tinkercad en Blinking LED. Como es una comunidad, muchos ya hicieron los ejemplos y de repente es más fácil tomar un ejemplo que ya está hecho. ¿Ok? Entonces tienen eso. ¿Ok? Mientras eso, voy a buscar un video para mostrarles esa parte. ¿Ok? Bueno, esta imagen se ve bien, entonces vamos a usar esta para poder mostrar. ¿Ok? Del lado derecho, si vemos de esta forma, ¿ok? Entonces, acá están los pines digitales, ¿ok? Y en el Arduino 1 van numerados desde el 0 hasta el 13, ¿ok? Entonces tenemos 14 pines digitales para el Arduino 1. Hay otros modelos que tienen más pines digitales y pines analógicos, ¿ok? Pero en el caso del Arduino 1, que es este formato que ven aquí, tiene básicamente desde el 0 hasta el 13. Los pines 0 y 1 se pueden usar para otras funciones también, que básicamente, como ven acá, dice TXRX, que se puede usar para comunicaciones. Entonces aquí se pueden colocar Bluetooth u otros sistemas de comunicaciones que básicamente permiten comunicar el Arduino con otros dispositivos. ¿Ok? También estos pines TXRX, acá están unos LEDs, ya que los que están conectados con el puerto USB, entonces también se transmiten a la computadora, ¿ok? O al celular. Inclusive pueden programar desde su celular si quieren eh, programar Arduino, ¿ok? Solamente que necesitan el cable conector que vaya a conectarse al puerto de su celular, ¿ok? O bien desde la computadora. Pero básicamente lo que usa es la comunicación TXRX. Entonces, al instalar la Arduino, voy a hacer que se ejecute eso. Terminar y ejecutar. Ok. Bueno. Entonces, por este lado tenemos la parte digital. Ok. Y tenemos un GND aquí, porque evidentemente es una placa de prototipos y también es una placa didáctica, en el sentido de que para conectar el primer ejemplo del Blinking LED, tenemos a mano tanto el pin número 13 como GND. ¿Ok? Entonces, como vieron en la foto, inclusive pueden insertar ahí el LED. ¿Ok? Entonces es más fácil trabajar desde ahí.
Y si necesitan más GND, pueden usar un protoboard como es en este caso y lo insertan en esta línea y todos los que están energizados en esta línea ya son también GND. Pero además de eso, esta es la parte de alimentación del Arduino. ¿Ok? Entonces, acá tienen básicamente dos GNDs más. O sea, el Arduino 1 tiene 3 GND. GND 1, GND 2 y GND 3. ¿Ok? Después tienen 5 voltios, que es para alimentar cualquier circuito que quieran alimentar con 5 voltios. Y una nueva convención que se habilitó de hace años, que es de 3,3 voltios. Por ejemplo, las placas Raspberry Pi y algunos módulos de Arduino que tienen Bluetooth o que tienen Wi-Fi, como el SP32, funcionan exclusivamente a 3,3 voltios y no a 5 voltios. ¿Ok? Entonces, o bien hay equipos que funcionan a 3,3 y otros a 5. ¿Ok? Depende del tipo de placa que ustedes adquieran. ¿Ok? Pero el Arduino 1 tiene doble alimentación para facilitar que la gente utilice equipos de 3,3 o equipos de 5. ¿Ok? Pero la placa internamente funciona a todo a 5. Entonces, antes se lo conocía con el nombre de TTL, ¿ok? Que todos los que funcionaban a 5 voltios. Bueno, es una placa que funciona a 5 voltios, ya que de la computadora, básicamente del USB de la computadora, se conecta a este conector y este conector se alimenta con 5 voltios, 500 miliamperios, que es lo que da la fuente de alimentación básica de una computadora, ¿ok? Conectada a USB. Y si no quieren conectar una computadora para alimentar, pueden usar este conector que está aquí. Este conector básicamente, aquí pueden conectar una fuente de alimentación como una batería o inclusive una batería de automóvil. Inclusive pueden conectar de 12 voltios. ¿Ok? Y este tiene aquí básicamente un protector que baja de 7 voltios o de 12 voltios a 5 voltios. ¿Ok? Entonces tiene un reductor de voltaje aquí, que es esto que ven aquí. ¿Ok? Esto es lo que básicamente reduce el voltaje. ¿Ok? Bueno. Aparte de eso, este es el microcontrolador, el ATmega 328P, que vamos a ver después sus características. Por lo menos en esta versión R1, R2 y R3 son de Atmel. ¿Ok? Después vino el SP32, cambió totalmente el microcontrolador. Bueno, uno que es STM, algo así se llama. Y los nuevos modelos Arduino como el R4 también vienen con esas características. ¿Ok? Y Qualcomm, que es la empresa que actualmente está fabricando nuevos productos de Arduino, está utilizando también otros microcontroladores. ¿Ok? Pero los clásicos son de Atmel, que son estos que están aquí. ¿Ok? Los otros generalmente son de montaje superficial, están ubicados en la placa. ¿Ok? Y estos están conectados acá con un zócalo y se puede quitar del zócalo y programar o hacer proyectos directamente en la protoboard. ¿Ok? Hasta eso se puede llegar a hacer porque se puede desmontar esto si está conectado en el zócalo. O sea, si quieren jugar realmente con el Arduino, les conviene conseguir esto que tienen aquí para desmontar de los zócalos. ¿Ok? Porque les permite inclusive traer una placa de prototipo o quitar una vez que ustedes programan, pueden llevar a otros circuitos. No necesariamente el Arduino, sino básicamente replican los elementos principales del Arduino y lo llevan a otra placa. ¿Ok? Hasta eso pueden llegar a hacer. ¿Ok? Bueno, entonces acá tienen la parte de alimentación y esto que vemos aquí básicamente es otra cosa que vamos a ver después, que son las entradas analógicas. Y las entradas analógicas varían desde 0 hasta 5 voltios. Pero en la digital solo son valores de 0 y 5. Pero estos valores analógicos pueden tener valores de 1,1 o 2,2. O sea, valores intermedios. ¿Ok? Valores intermedios. Y eso tiene otra forma de procesar. ¿Ok? Lo que vamos a ver nosotros es básicamente la parte digital, que evidentemente tiene otra forma más sencilla
de administrar. ¿Ok? ¿Cómo está conectado esto? En este caso colocado en el pin número 12 y no en el 13. Ok, van a ver aquí. En el pin número 12 está conectado el LED, y ese está conectado a la patita larga del Arduino. ¿Ok? Pero ven acá la resistencia. ¿Ok? Para los casos desde el pin número 12 hasta el pin número 0, probablemente sí necesita una resistencia. ¿Ok? Entonces lo van a colocar ahí. ¿Ok? Y lo tienen acá conectado, como toda esta línea está conectado ahí. Y la parte de GND, este otro va conectado a GND. Y nuestro código es este que ven acá. ¿Ok? Dice void setup y es una función de lenguaje C. Es una función de lenguaje C. Pin mode, y acá le ponen el número de pin y le dan como output, porque va a ser así de salida. ¿Ok? Y dentro del loop, ¿ok? Entonces escriben digital write high y van a prender el pin número 12 y se va a quedar prendido. Pero ¿cuánto tiempo se va a quedar prendido? Se va a quedar prendido con un delay de 1000 milisegundos. Entonces va a esperar 1000 milisegundos. ¿Ok? Y después va a ir a apagar. Digital write, el pin número 12, low. Y ahí apagamos. Y esperamos otro 1000 milisegundos. Entonces, como este loop es un ciclo infinito, lo que hace es prender el pin número 12 y queda prendido por un segundo. Luego apaga el pin número 12 con low y queda ahí durante un segundo. Entonces se prende un segundo y se apaga un segundo. Y queda esto ahí. Bueno, ese mismo ejemplo ya está incluido dentro del IDE de Arduino, ¿okay? Que es este que está aquí. ¿Okay? Y de paso les muestro los elementos que tenemos aquí. ¿Okay? Bueno, se van en File y tienen los ejemplos. ¿Okay? El primer ejemplo, que es el with example, ¿ok? Y ahí tienen básicamente la mayoría de los ejemplos que pueden ver ustedes, ¿ok? Dentro de Basic tienen lecturas analógicas y el Blink, que es nuestro ejemplo. Al entrar directamente nos crea dos bloques, que es el de Setup y Loop, y están vacíos, ¿ok? Y si tenemos ya ejemplos creados, evidentemente ya va a escribir todo el código porque ya son ejemplos, ¿ok? Ejemplos, que es básicamente esto que ven aquí. ¿Ok? Y si no, entonces, si van a File, Examples, Digital, Blink, ¿ok? O Basic, Blink, clic ahí y les va a traer descargando la librería, ¿ok? Está descargando el paquete. Ahora un poco más lento, evidentemente trae por partes esto, ¿ok? Pero antes era mucho eh, más directo esto. ¿Ok? Y tenemos que seleccionar acá el tipo de tarjetas y eso, el tipo de conexión. ¿Ok? Por defecto, voy a hacer ese mismo ejemplo acá en uno vacío, ¿ok? Sin problema. ¿Ok? Acá voy a escribir. ¿Ok? Bueno, ahí allá abajo ya el código. ¿Ok? Está todo muy lento acá. Bueno, este es el código del Arduino, el que viene por defecto, que es el blinking. ¿Ok?
Hay un montón de explicaciones y de copywriting que acompaña esto, pero esto es lo principal. Tiene el setup, el pin mode y dice el let will int, ¿ok? Que se refiere al número 13. Y lo llamo así porque básicamente es el pin que básicamente también se puede ver ahí impreso en la placa, ¿ok? Entonces también está ahí en la placa, pues se llama let will in. Pero si quieren, le cambian directamente por el número 13 acá y le dan output, que es de salida, ¿ok? Y luego entra dentro del bloque loop y hace digital write el número de LED, que es el número 13, LED will in, y le dan el valor de high. Se prende entonces con valor de high, se enciende ese LED o ese número de pin y espera 1000 milisegundos, que básicamente espera un segundo. Luego hace la misma función digital write LED will in, que es el número 13, y le da el valor de low y apaga eso. Y espera también un segundo. Entonces queda aquí dentro de este loop. Como dijimos, el programa es desde arriba para abajo. Entra en el setup, se ejecuta todo lo que... Primero se ejecuta lo que está antes del setup. Luego se ejecuta lo que está en el setup. Entonces todo lo que está antes y todo lo que está dentro del setup se ejecuta una sola vez. Y luego baja hasta el loop. Y como su nombre lo dice, es un ciclo. Y es un ciclo infinito y esto se ejecuta siempre. Entonces siempre va a prender el LED, va a esperar un segundo, va a apagar el LED y va a esperar otro segundo. Eso es lo que va a hacer. Entonces es un derivado del lenguaje C. ¿Ok? Y estas definiciones de LED, will, in, output y todo está dentro, del compilador del Arduino. Dentro de sus herramientas ya está guardado esas definiciones. Entonces digital write, will, let will in, los valores de high son constantes que ya están definidas dentro de la misma plataforma, ¿ok? Entonces van a darse cuenta que esto es un valor de 1 y un valor de 0, un valor de true y un valor de false. Esto es lo que está guardado internamente, ¿ok? Bueno, y después todas estas funciones de spin mode, digital write, y en la próxima clase vamos a ver el otro, que es el digital write. Ahora vemos solamente el digital read, quiero decir. Entonces ahora solamente de escritura, y el otro vamos a ver hacer escrituras de output, y lo que nos falta es que sea de input, ¿ok? Entonces vamos a ver los dos la próxima clase. Para pasar un programa es este que está aquí. Este compila, entonces verifica, dice. Si apretan este, básicamente va a verificar si no hay error de sintaxis. Y si le apretan este otro, lo que va a hacer es básicamente va a compilar y el código resultante en binario, que es hexadecimal, se va a cargar dentro del microcontrolador. Dentro de ese chip que le mostré que se podía quitar del zócalo. Okay. Pero antes necesitan irse en Tools y básicamente primero elegir el tipo de placa. Acá no van a ver porque yo no tengo conectado ninguna, okay, actualmente. Ustedes colocan el tipo de placa porque puede ser Arduino Uno, Arduino Mega y otros. Hay varios modelos de Arduino. Ustedes seleccionan ese modelo ahí, okay. Seleccionan ese modelo del Arduino y van a seleccionar la placa que se denomina board, ¿okay? Y luego van a seleccionar el puerto, ¿okay? Entonces conecta al puerto USB y pueden tener varias cosas conectadas al puerto USB. Recomendación: cuando van a programar Arduino, desconecten todos ratones y otros dispositivos que estén conectados al puerto para que no se les confunda y sea más rápida la compilación. A veces que uno coloca ratones y otros dispositivos por el puerto USB, ¿ok? Entonces eso hace más lento todo el proceso. Se sigue instalando evidentemente los plugins del Arduino, ¿ok? Pero eso es lo que se tiene que hacer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestra placa y el puerto al cual esté conectado el Arduino acá en port.
Ahora ninguno de los dos no está porque no tengo ningún Arduino conectado. Si estuviera, entonces eh, me iba a aparecer eso. Y después escribo mi programa y con este que se llama Upload, que vieron también en la imagen, sirve básicamente para cargar el programa compilado al dispositivo que es la placa Arduino. ¿Okay? Y ese es el proceso. ¿Okay? Entonces, acá voy a simular directamente ese proceso y acá se va a abrir una ventanita que tiene una barra de progreso y primero compila esto y después pasa. ¿Okay? Ese es el proceso que se hace para pasar. Evidentemente este es el que tenía que apretar, pero verificar hace casi lo mismo. Lo único que no hace es pasar el programa, ¿okay? Pero sí hace la compilación interna y verifica si la sintaxis está bien, ¿okay? Eso es lo que hace. Y pone acá compiling sketch, ¿okay? Y va a compilar eso. Voy a ver si les puedo mostrar este video si me funciona ahora aquí. Lo que pasa es que tengo tantas cosas ahora conectadas por programas, entonces voy a desconectar este que ya vimos y voy a dejar solamente lo principal. Entonces eso se queda ahí y vamos a ir viendo. ¿Okay? Voy a cerrar entonces lo que no voy a usar para poder ver eso. Sigue lento mi computadora. Voy a desconectar un rato la... Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo. ¿Y qué capítulo tenemos? Porque aquí vamos a empezar a trabajar ya directamente con componentes electrónicos en la placa Arduino. Es a lo que hemos venido. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar como componente estrella un diodo LED. Un diodo LED no es más que un diodo, o sea, un semiconductor capaz de emitir luz cuando circule por él una determinada corriente. Los diodos se caracterizan por ser muy eficientes. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, que la mayor parte de la energía la transforman en luz y muy poco en calor. Esto no sucede con lámparas incandescentes. Por eso decimos que son eficientes. Además, que consumen muy poca energía. Lo que tenemos que saber es que dependiendo del material con el que internamente están construidos, es el color que emiten. En un primer momento, en épocas anteriores, en realidad no estaba muy controlada esta técnica, entonces muchos colores se lograban a fuerza de teñir el plástico que encapsulaba el LED. Luego, y no hace tanto, se logró conseguir el color blanco, el color violeta, el color azul. El azul fue muy... Yo viví esa época y la verdad que fue muy emotivo ver diodos azules. Y bueno, algo tenemos que saber y es que los diodos trabajan con una tensión, o sea, con un voltaje muy bajo, incluso inferior a los 3 voltios. El problema con el que nos vamos a encontrar es que las placas Arduino trabajan con más de 3 voltios. La Arduino 1 en particular trabaja con 5 voltios. Pero no me quiero ir de los diodos. Hay algo que tenemos que conocer de este dispositivo tan útil y que tanto vamos a usar, los diodos LEDs. Los diodos tienen, y no están exentos los LEDs, un ánodo y un cátodo. El ánodo es la pata positiva del LED, es la pata más larga. El cátodo es la parte o pata negativa del LED, es más corta. La pata negativa van a ver que la vamos a conectar siempre en GND o ground o lo que es lo mismo, el negativo de la placa Arduino. En Arduino sale como GND. Bien, otro punto a tener en cuenta. Yo vengo diciendo diodo LED, pero está mal. Lo que pasa es que yo quería enfatizar de que no estamos hablando de una lamparita de linterna como venían antes, que eran incandescentes,
sino que este artilugio que emite luz no es una lamparita, es un diodo. De ahora en más le vamos a decir LED, porque es una redundancia decir diodo LED, ya que LED de sus siglas en inglés quiere decir diodo emisor de luz. Algo muy delicado de estos dispositivos es que tenemos que controlar con mucha precisión la corriente que circula por ellos. La cantidad de corriente óptima la va a dictar el fabricante. Entonces, sabiendo el número de parte, recurrimos a la hoja de datos y ahí vamos a encontrar cuánta corriente puede circular por el LED para aprovecharlo al máximo sin quemarlo. Ahora bien, es difícil tener siempre a ciencia cierta el número de parte de un LED, más cuando ya tenemos muchos acumulados de distintas compras. Entonces, les dejo aquí una tabla con valores de resistencias recomendados y ya estoy incorporando un nuevo elemento pasivo electrónico llamado resistencia. Esta resistencia nos va a ayudar a limitar la corriente máxima que va a circular por el LED. Lo que pasa es que las placas Arduino, en especial el Arduino Uno, trabaja con 5 voltios. Estos 5 voltios, si yo los conecto directo al LED, con certeza, con total seguridad, tratándose de estos LED pequeños, vamos a superar la corriente máxima que puede circular por él, porque a mayor tensión, mayor corriente va a circular. Entonces, nos valemos de esta resistencia para limitar esa corriente. Pasemos a las resistencias. Este elemento, como su nombre lo indica, va a generar una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Mientras más grande sea su valor, más resistencia va a poner. ¿Cómo sabemos de qué valor es la resistencia que necesitamos para el LED? Para esto, lo primero que vamos a necesitar es a reconocerlas a las resistencias, porque dado que son de muy pequeño tamaño, no hay lugar para que el valor aparezca escrito con números. Por el contrario, se utiliza un código de colores. Al principio asusta y te parece que nunca lo vas a aprender, pero créeme que sí sucede. De hecho, a mí me pasa que me cuesta más andar sacando la cuenta con los colores que ver la resistencia y por algún proceso de memorización, supongo que es, solamente el valor ya viene a mi cabeza y ya lo sé. Bueno, créanme que si se dedican a esto y con el tiempo empiezan a utilizar resistencias, les va a pasar lo mismo. No tengo ninguna capacidad especial en ese sentido. Pero no tienen que sentirse intimidados por esto. Recurran a la tabla, recurran a calculadoras de resistencias que hay online por todos lados, cada vez que necesiten saber un valor. Y en el peor de los casos, si tienen un multímetro o tester, van y la miden para asegurarse. ¿Cómo funciona el código de colores? Es muy simple. El primer color indica el primer dígito. El segundo color, el segundo dígito. Y el tercer color es el multiplicador. O sea, acá tenemos un 5, porque el verde equivale a 5. Acá tenemos un 9, entonces ya formamos un 39. Y el marrón es el 1. 390 ohmios. ¿Vieron? Si acá hubiera tenido un rojo, esto sería 3.900 ohmios. Si tuviera un naranja, sería 39K, como decimos en la jerga, que en realidad son 39.000 ohmios. Bien, este color es la tolerancia. Es el porcentaje de error con el que puede salir esa resistencia cuando se fabrica. Por lo general, vamos a encontrar resistencias del 5%, son las más comunes, y nos sobran para nuestro cometido. Una vez que ya sabemos reconocerlas, retomamos lo que estábamos diciendo. ¿Cómo hacemos para calcular la resistencia que necesitamos? Bueno, en esta oportunidad no vamos a entrar en la manera técnica, que sería con la ley de Ohm. Va a ser muy complejo para una tarea muy simple, creo. Para eso nos aprovechemos de un sinfín de calculadoras de resistencias para LED que hay en línea. Ahora estoy usando una que encontré, por supuesto queda el link, pueden encontrar y probar lo que ustedes quieran. Yo voy a elegir la tensión de entrada o la tensión con la que quiero alimentar el LED. Este caso es el del Arduino, por eso pongo 5 voltios. Acá ya tengo preestablecido las tensiones con las que va a terminar luego de la resistencia, de acuerdo al color. Bueno, vamos a elegir rojo en este caso.
Cantidad de LEDs. ¿Por qué me pregunta esto? Porque también es posible configurar LEDs en serie, como están acá, y eso hace que pueda usar resistencias más pequeñas. Pero eso es harina de otro costal. Sigamos. Y acá viene nuestro cometido. Tenemos que elegir la corriente ideal que debe circular por ese LED. Desde luego, si encontramos la hoja de datos y ya sabemos a qué apuntar, o si nos estamos guiando con alguna tabla, puede ser, bueno, supongamos que en mi caso 25 mA, yo ya sé que la resistencia exacta que tengo que usar es 128 ohm, pero esa resistencia no la voy a encontrar, porque esto es un valor exacto. Las resistencias vienen en valores normalizados o estandarizados. Con solo escribir en Google valores comerciales, voy a encontrar un sinfín de páginas que me van a mostrar los valores comerciales en las que se consiguen las resistencias. Bueno, van a encontrar 1 ohm, 10 ohm, 100 ohm, y para abajo miren, 1 ohm, 1,2 ohm, 1,5 ohm, y hacia la derecha se multiplican. 1,5 ohm, 15 ohm, 150 ohm, 1500 ohm, 15.000 ohm, 150.000, ¿entienden? Bueno, tampoco hay que intimidarse, o si cuando llegas a la tienda de componentes electrónicos no te acordás de cuál es el valor más cercano a lo que necesitas, pregunta. Te van a saber responder e indicarte cuál es el valor más próximo a lo que estás buscando. Bueno, ya tenemos todo claro y pasemos a conectar el LED con la resistencia. Lo que vamos a hacer es unir uno de los extremos de la resistencia con la pata más larga del LED. Bueno, yo tengo soldador, la podría soldar, sería lo ideal. Pero si no, como ustedes ven, se puede enrollar. Es algo muy provisorio, por supuesto, pero va a funcionar. Enrollamos la resistencia, controlamos el largo. A veces que queden exageradamente largo nos puede ayudar para llegar a cada pina donde vamos a conectar, pero también nos puede jugar en contra, que pierde estabilidad del LED porque necesitamos que se sostenga solo. Eso se gana con la práctica. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es enchufar la pata libre de la resistencia en la salida digital número 3. Y luego el negativo del LED lo vamos a poner en cualquiera de los tres GND, ground, negativo o masa, como le quieran llamar, que tiene la placa Arduino. A mí me parece que el más cómodo, el que nos queda más cerca, es el que está al lado o próximo al puerto USB. Vamos a abrir Arduino. Vamos a archivo nuevo. Vamos a grabarlo. Para eso momentáneamente, ¿qué hacíamos? Saco el user editor externo. Archivo. Guardar como. Y le vamos a poner blink o parpadeo. Bueno. Abrimos Atom. Y abrimos el archivo del proyecto que acabamos de crear. Acá está. Blink. Perfecto. En el setup, lo primero que vamos a hacer es declarar en qué modo va a trabajar ese pin, el pin número 3, el que vamos a usar para el LED, ya que ese pin puede emitir señales, pero también puede recibirlas. Entonces, puede ser de entrada o puede ser de salida. En este caso lo vamos a usar como de salida. Para eso nos valemos de una función de Arduino que se llama pinMode, y entre paréntesis, o pinMode, y entre paréntesis le tengo que pasar el número de pin que vamos a trabajar, coma, el modo. Puede ser input, o en este caso, output. Grabo y vamos a ir revisando si está todo bien. ¿Qué me faltó de acá? Miren, yo grabé y acá no apareció. Me olvidé y dejé esto sin el modo de usar editor externo. Usar editor externo, ahí está. Acá apareció ahora, sí. Vamos a ver si esto está bien.
Bueno, ahora si lo compilo de nuevo, ven, no tengo ningún error. Venimos bien. Ya sabemos entonces que esta función, y la vamos a usar muy seguido, es para decirle a la placa que el pin 3 va a ser usado como una salida. Luego vamos a pasar al loop. Y no bien arranque el loop, lo que vamos a hacer es decirle al LED que se encienda. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Hay una función que es digital write, con la que podemos decirle a un pin que se ponga en alto o en bajo, o sea, que saque 5 voltios o que saque 0 voltios. Para esto, a digital write le tengo que pasar el número de pin en el que voy a trabajar, en este caso el 3, coma, y tengo dos opciones, escribir alto o escribir bajo. Obviamente con alto va a sacar 5 voltios y el LED se va a encender, o con low o bajo, el LED se va a apagar porque la salida digital se va a poner en 0 voltios. O lo que es lo mismo, se va a poner a masa. Esto es interesante también, más adelante vamos a ver. No los quiero complicar ahora. Bueno, yo quiero hacer que se prenda. Ahí, punto y coma. Bueno, probemos si venimos bien. Hasta ahí estamos. ¿Qué tal si lo grabamos? Listo. Primera vez que vamos a grabar un programa que tenga que ver con pines y con electrónica, y es de lo nuestro, y es de lo que nos gusta, así que ya grabamos. No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque tengo que seleccionar acá en puerto. No estaba seleccionado. Probemos de nuevo. Grabo. Subido, y veamos qué pasa. Como ven, apenas se grabó y se ejecutó el programa, se encendió el LED. Y el LED permanece encendido. ¿Por qué? Recuerden que el loop se ejecuta continuamente, una y otra vez. Y lo que le estoy diciendo al Arduino es, encendé, se mantiene encendido, y la próxima vez le vuelvo a decir, encendé, de manera infinita. Bueno, entonces lo que podríamos hacer ahora es decirle que lo apague. Después que lo prendió, que lo apague. Digital write. ¿Qué pin? El 3, y le pongo low. Lo cargo en la placa y veamos qué pasa. Se graba y sigue encendido. ¿Qué sucede? No hay un tiempo de espera entre que se enciende y se apaga. O sea, no bien se enciende, se vuelve a apagar. En realidad ahora, aunque no lo podamos ver bien, el LED se está encendiendo y apagando a una velocidad impresionante que no nos permite ver ese parpadeo. Entonces lo que yo tendría que hacer es lo siguiente: generar con la función delay un tiempo de espera. Lo vamos a hacer de un segundo, o sea, 1000 milisegundos. Ahí está. Entonces, como dijimos que es buena práctica, comentar, ¿por qué no lo hacemos? Espera con LED encendido. Esta línea apaga LED. Pero ¿qué va a pasar acá? Se va a apagar y la próxima ejecución va a decir que se prenda. Necesito también generar un delay para que una vez que se apague, espere un tiempo determinado apagado. Si no, no vamos a notar la porción apagada, digamos. Delay 1000. Espera con LED apagado. Este es el famoso blinking LED, que viene casi siempre como ejemplo, un LED parpadeante. Lo grabamos y ahí lo tenemos. Vean, ¿cuánto permanece encendido? Un segundo. ¿Cuánto permanece apagado? Un segundo. Repasemos lo que está haciendo ahora la placa. Lo que está haciendo acá es: enciendo, espero un segundo con el LED encendido, apago, espero un segundo con el LED apagado. ¿Se dan cuenta? De hecho, miren, si yo acá pongo 100 milisegundos en la porción apagada, ¿qué va a pasar? Va a pasar mucho tiempo prendido y poco tiempo apagado. Vamos. ¿Cargo? ¿Ven? Es muy breve el tiempo que se apaga. O podría hacerlo al revés y va a quedar como un LED flasheante, como pequeños destellos. Miren. Mucho tiempo apagado
un segundo, apenas 100 milisegundos encendido. Nos divirtamos un poco más y hagamos que la cosa cobre un poco más de ritmo. 100 y 100, ¿qué les parece? ¿Grabó? Buenísimo, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por acá. Espero que les quede claro. Cualquier duda, voy a estar atento y nos vemos en la próxima clase. Por último, les dejo básicamente, voy a compartir este ejemplo, donde básicamente define una variable LED en el pin número 13. Luego al run setup y esa variable LED le pone como salida output. Luego del setup entra al loop y pone digital write LED high, enciende y espera un segundo. Digital write LED low, usa high y low, prendido y apagado y espera. Entonces el resultado de esto van a ver aquí, se prende y se apaga, ¿ok? Este ejemplo, mejor dicho, voy a compartir. A ver, ¿dónde lo conecto para compartir? Y les voy a dejar. Entonces ustedes pueden simular. Ahí apago. Van a simular y tienen el código, ¿ok? Y este está conectado desde la terminal del Arduino, desde la terminal del pin 13. Un conector o cable a la patita más larga del LED. Y del otro lado de la terminal del LED, la pata más corta a la resistencia y a GND, ¿ok? La resistencia puede estar ubicada en cualquiera de las patas del LED, ¿ok? En los dos casos va a reducir de 5 voltios a aproximadamente el voltaje que requiere estos LED para que no se quemen, ¿ok? Y ahí tienen todo. Pueden ver aquí los componentes, el esquemático del circuito. ¿Okay? Pueden ver cómo queda esto. O los componentes. Tiene una resistencia de 220 ohmios. Y acá tienen la paleta o barra de herramientas que pueden seleccionar. Hagan clic aquí y estiren sus elementos y los ubican acá en el protoboard o cualquier lugar. Y luego van conexionando. Entonces aquí, básicamente estiran ahí así van a ir colocando los cables. ¿Okay? Simplemente estirando y conectando. ¿Okay? Me voy para atrás y esta es la que le voy a compartir. ¿Okay? Voy a copiar el enlace y voy a compartir en la plataforma para que ustedes puedan probar. Y bueno, hasta acá la clase entonces. Aquí ya tienen el enlace, ¿okay? Que les lleva a esta práctica, ¿ok? Ya está todo realizado en la práctica. Solamente tienen que pueden simular o hacer copiar dentro de su espacio de trabajo y editar, ¿ok? Eso pueden hacer aquí. Solo que tienen que agregar a su cuenta de Gmail, ¿okay? Para que les pueda funcionar, ¿ok?
Entonces, copy and tinker para poder hacer eso. Bueno, muchas gracias entonces.